¿no? Allí encontramos una parte muy importante, ¿no? Del Sermón del Monte. El Sermón del Monte ocupa los capítulos 5 al 8, ¿no? Y 5, 6 y 7 en realidad, ¿no? Y allí encontramos mucha, pero mucha enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para nuestra vida cristiana. Y en este caso vamos a estar viendo algo que quizás, si usted tiene buena memoria, lo vimos hace un tiempo. Y cuando hablo de un tiempo, hablo de un tiempo prudencial, ¿no? O sea, no estoy hablando de la semana pasada, el mes pasado, ¿no? Excepto que lo haya predicado nuestro pastor. A veces no estoy, ¿no? Y capaz que lo predicó, pero bueno, es un tema que yo ya he predicado en una oportunidad hace bastante tiempo, que es el afán y la ansiedad. Amén. El afán y la ansiedad. Amén. Así que en esta mañana, como digo siempre, Dios quiere hablarnos. Te invito a que abras tu mente y tu corazón, ¿no? Son solamente 30, 35 minutos, 40 como mucho, en los cuales tenemos que prestar atención porque Dios nos habla. Y como digo siempre, repito, cuando Dios habla, habla de cosas importantes. Amén. No pierde el tiempo, ¿no? En vana palabrería ni en cosas, amén, triviales, sino que habla serio, habla de cosas, amén, las cuales nosotros necesitamos aprender y poner en práctica en nuestra vida para vivir una vida cristiana plena, aleluya, porque esa es la idea de todos, creo yo, ¿no? De tener la plenitud en Cristo, no de tener victoria, de tener paz, ¿no? En nuestra mente y corazón, y bueno, de eso se trata, ¿no? Cuando el Señor dejó aquí escrito, ¿no? Esta historia es para que, no es un cuento, es una historia, amén, para que nosotros aprendamos de ella y la pongamos en práctica, gloria a Dios, amén. Así que, como toda la palabra de Dios, vamos a hablar del afán y la ansiedad y vamos a ver lo que nos dice los versículos 24 al 34. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor, en tu presencia. Te pedimos en esta hora, Señor, que tomes control y dominio de este lugar y que fluya, Señor, tu palabra y Espíritu Santo sobre tu pueblo, la iglesia, Señor, nuestras vidas, Señor. Trae luz, trae guía y dirección, Señor. En el nombre de Cristo abrimos mentes y corazones a ti y a lo que tú tienes para nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Gloria al Señor. El afán y la ansiedad, aleluya. Y vamos a ver las definiciones. En primer lugar, la definición de afán. Mire lo que dice el diccionario, no la palabra afán. Dice actitud de entregarse a una actividad con todo su interés. Repito, actitud de entregarse a una actividad con todo su interés. Está hablando, amén, de una persona, ¿no?, que toma esta actitud en su vida, ¿no?, de pensar en sí mismo. Amén. Y no es que esté mal, ¿no?, en pensar en sí mismo, porque no pensar en vos mismo es descuidarse, ¿no?, y no está bien. Pero cuando nuestro mundo gira en torno a nosotros solamente, ahí cometemos el error, ¿no?, de lo que nos dice aquí la palabra de Dios, porque en el versículo 25 del texto que acabamos de leer, dice el Señor, son palabras de Jesús, nuestro Salvador, dice, no os afanéis por vuestra vida.
Amén. No os afanéis por vuestra vida. O sea, está hablando de ustedes. Amén. De nosotros. Amén. Nosotros mismos. Habla de nosotros. No os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para poder servir a Dios. Es un obstáculo, amén, para poner a Dios en el lugar correcto, que es en primer lugar, ponerlo a Él primero en nuestras vidas. Porque cuando estamos pensando en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestro mundo, ¿no?, en nuestros problemas y en todas nuestras cosas que nos rodean, ¿no?, quitamos los ojos de Jesús, nos quitamos los ojos del prójimo y nos olvidamos del mundo exterior y nos centramos y concentramos, amén, en nosotros mismos. Es lo que el Señor está diciendo aquí, amén. No os afanéis por vuestra vida, por ustedes mismos, por sí mismos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para servir a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Versículo 24, el primero que leímos del texto, dice que ninguno puede servir a dos señores. O vamos a servir a Dios o nos vamos a servir a nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos están despiertos? Amén. ¿Sí? O vamos a servir a Dios, o vamos a poner a Dios primero, o nos vamos a servir a nosotros mismos. De eso se trata, eso es lo que el Señor está queriendo decir, ¿no?, sobre el afán. Y mira lo que dice la palabra ansiedad en el diccionario. La definición es esta, dice: estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Amén. Repito, estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Si usted, amén, ya lo tiene grabado en su mente, también en su corazón, se dará cuenta que el afán no lleva a la ansiedad, arrastra tras de sí a la ansiedad. Amén. Todo comienza por el afán y el afán termina convirtiéndose en ansiedad en la vida de la persona. La ansiedad es uno de los problemas más frecuentes hoy en día. Amén. Es algo que no le recomiendo hacer, que es mirar el noticiero, pero si usted, amén, comete este gran error y pecado, que yo también cometo, de ver el noticiero, se dará cuenta de que el mundo está mal, muy mal. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vemos, en esta semanita nomás que acabamos de pasar, vemos el estado mental de mucha gente. ¿Cuántos conocen la historia, amén, de este taxista que se bajó y empezó a patear y a golpear? A ver, levante la mano. Amén. No era Juan, Amén. No sé si vieron, amén, la cara en el noticiero o en el diario, no era Juan. Tampoco Alberto era. Gloria a Dios. Pero es increíble, ¿no? Así vive la gente. Después estaba la de este hombre, ¿no?, que sacó un palo del baúl, ¿no?, y le empezó a dar al colectivero. Bueno, al colectivo en realidad, porque el colectivero no bajó, porque si bajaba lo reventaba. Pero ¿cuánto vio esa escena? Y también otra más, y podría contarlo muchas, ¿no? Esta vez fue al revés. Fue el taxista el que la ligó, ¿no? Con no sé si era peatón, no la tengo la información completa, ¿no? Pero le tiró gas pimienta. Y allí estaba el taxista, ¿no? Y el que iba, y el que iba en el taxi filmaba todo. Estaba ahí diciendo: ¿te duele? ¿Pica? Increíble, ¿no? Pero bueno, así está la gente, ¿no? Afanada y ansiosa, ¿no? Y cae, ¿no?, en estas cosas, ¿no? Así que no es aconsejable ver el noticiero entonces. Pero muchas personas lo sufren de diferentes formas. Algunos con fobias, otros con pánico, otros con inseguridad. Y eso es algo que nos toca de cerca y muchas veces, amén, llega hasta nosotros. Lamentablemente es lo que el Señor quiere evitar en nuestras vidas, no de que esto se transforme en algo, amén, de un creyente, de un hijo de Dios, ¿no? De que el afán, ¿no?, y la ansiedad se apodere de nosotros. La inseguridad personal causa mucho mal a la vida, amén, de una persona. Como dije, la inseguridad personal, el temor a perder algo o a alguien en la vida. Alguien dijo: la ansiedad es mayor cuando tenemos más para perder. Gloria a Dios. Esto lo podemos graficar muy simple y sencillo. Aquel que no tiene nada en la vida no tiene el temor a perder algo porque no tiene nada. Literalmente no tiene nada.
¿no? Solamente la vida en sí misma, pero aquella persona que tiene bienes materiales, que tiene bienes terrenales, que tiene bienes personales, seres queridos, ¿no? Sí viene, ¿no?, este afán o esta ansiedad en la vida de la persona a golpear a la puerta, ¿no?, de su vida, ¿no?, y a tratar de que caiga en pánico, en fobia, en inseguridad, ¿no?, porque tiene cosas para perder. ¿Me sigue? Amén. Así que la ansiedad es una preocupación excesiva muchas veces y en la mayoría de los casos en el futuro, ya sea lejano o cercano, y es casi comparable con el miedo. Miedo al futuro, miedo al porvenir, miedo a lo que vendrá en la vida y nos preguntamos, ¿cuántas veces nos preguntamos cosas? Mire, nos preguntamos, ¿qué será de mi vida? ¿Se lo ha preguntado? Sea honesto, ¿amén? Porque si no, el próximo punto usted sabe. Amén. ¿Qué será de mi vida? Bueno, mire, muchas veces nuestras preguntas sin respuesta e incógnitas son estas. ¿Tendré trabajo mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, en el futuro? ¿Tendré trabajo? Yo sé que no se lo ha preguntado. Supongamos. ¿Amén? ¿Me enfermaré? Supongamos. ¿Cuándo moriré? Chus, pastor, chus. Amén. Vamos a morir un día si Cristo no viene, amén. Asúmalo. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero son preguntas que nos hacemos muchas veces, ¿no? Y ¿sabe una cosa? Está comprobado, escúcheme bien, está comprobado que el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas o 70 cada 100, son casos infundados en la vida de las personas. Cuando estas personas terminan en un psiquiatra o en un psicólogo o en un médico o doctor, ¿no?, que va por causa de estrés, de afán, de ansiedad en su vida y preocupación por esto, por aquello, por lo otro, en general, como dije, cosas a futuro, ¿no?, cercano, lejano, a futuro, ¿no?, y que pasado el tiempo, literalmente, no pasó nada de lo que pensaba esa persona. ¿Amén? ¿Me entiende lo que le digo? ¿Amén? Creo que está más que claro. Muchas veces la gente se preocupa, ¿no?, por el mañana. Y ahora un ratito vamos a ver lo que dice el Señor en cuanto a eso. Hubo un sermón de nuestro pastor hace mucho tiempo atrás, ¿no?, juegos mentales. ¿Cuántos se acuerdan, amén, del sermón juegos mentales? Amén, levante la mano. No me acuerdo lo que hice ayer, pastor. No me acuerdo qué desayuné esta mañana. No me acuerdo, amén, qué calcetines me puse, pastor. A ver. Sí, está bien, ya sé cuál es. ¿Y usted quiere que me acuerde del sermón Juegos Mentales? Bueno, no importa. Ya el título ya es bastante sugestivo, Juegos Mentales, porque de eso se trata. ¿Sabe una cosa? Tenemos una batalla espiritual, usted y yo. El reino, amén, espiritual, donde Dios, amén, y su ejército, los ángeles del Señor, ¿no?, están por un lado y donde Satanás con todos sus demonios están por el otro y están batallando, ¿no?, sobre la vida de las personas, creyentes, no creyentes, incrédulos, ateos, idólatras, lo que sea, en la vida de las personas, con el solo objetivo de salvarlo en el caso de Dios, ¿no?, o de mandarlos al infierno en el caso de Satanás, aleluya. Tenemos una batalla y esta batalla se centra, amén, en la mente. Es como un tablero de ajedrez. Usted sabe, para jugar al ajedrez se necesita suma concentración, ¿no? Es muy intenso, ¿no? Me gusta, pero lleva mucho tiempo y concentración y es difícil. Amén. Gloria a Dios por aquellos que tienen esa capacidad, ¿no?, para jugarlo, pero la realidad es que se requiere de mucho, amén, mucha concentración, ¿no?, allí. Bueno, de eso se trata también estos juegos mentales, ¿no?, que uno debe tener la cabeza bien centrada y no dejar entrar cosas que vienen del mismo infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a esta clase de situación en la vida. Preocupación, miedo, temores, fobia, ¿no?, inseguridad. Y como dice el dicho, la cabeza trabaja horas extras. ¿Amén? ¿Le ha pasado? Dígame, amén, porque a mí me pasa cada tanto. Cuando caigo, ¿no?, resulta que estaba divagando.
Así pasa, ¿no? Muchas veces en nuestras vidas estamos pensando y de golpe, ¿no? ¿Dónde estoy? A veces mentalmente recorremos el mundo. ¿Cuánto pueden decir amén? O sea, los pies los tenemos aquí en Argentina, pero estamos pensando la luna. A ver, no llegó a la luna, ¿no? Esta nave espacial israelita que enviaron, y no posó porque chocó, y de golpe nos fuimos, pero años luz, ¿A cuántos le pasa? ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, ¿no? Y esto es para tener en cuenta. Dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Amén? O sea, debemos estar mentalizados, ¿no? en algo que el Señor nos dice y enfocarnos en eso, concentrarnos en eso y no irnos de eso. Porque la idea es que el diablo quiere desviarnos, ¿no? de donde el Señor nos envía, nos manda a hacer su voluntad. Porque Dios tiene un plan, un propósito, un destino para tu vida. ¿Cuánto pueden decir amén? Dios tiene un destino para tu vida, eso es muy importante. Necesitas saberlo, y si no sabes, debes buscar a Dios, y si no recibes respuestas, busca el consejo, amén, en el liderazgo, en el pastorado, ¿no? Porque Dios tiene un propósito para tu vida. No naciste, no, y vives porque sí, y bueno, llegará el día que te mueras y esta fue tu vida, amén. No, Dios tiene un propósito para tu vida. Y debes enfocarte en eso con la ayuda de Dios y concentrarte. Dice, llevando, amén, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que obedecer en nuestras vidas. Y si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, nos va a ir bien, aleluya. No debemos distraernos porque es el objetivo del diablo, trabajar nuestra mente, ¿no? y picar, así como la gota de agua viene sobre la roca, ¿no? y va picando y picando y pasa el tiempo así. Bueno, el diablo viene y da, aleluya. Él no descansa, pero no demos lugar al diablo, gloria a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Ansiedad. Un sinónimo de ansiedad es angustia. Amén. Si usted busca en el diccionario, va a encontrar como sinónimo, uno de los tantos sinónimos de ansiedad, angustia. Y esa palabra angustia viene del latín angosto, que a la vez es sinónimo de estrecho. ¿Por qué le digo todo esto? Ahora va a ver por qué, porque es muy simple, ¿no? Ansiedad, en este caso, habla de algo que ahoga u oprime. Y en este caso es nuestra mente, nuestra vida, aleluya. Una vez que la ansiedad viene o se apropia, amén, de nuestras mentes, es lo que pasa en toda vida humana, aún en la vida muchas veces de cristianos que caen, ¿no? bajo un espíritu de temor, de inseguridad, una fobia, ¿no? Es como una prensa, ¿no? que aprieta, ¿no? aprieta, ¿no? y sentimos como, así nos sentimos, ¿no? como que algo presiona de cada lado, amén, de nuestras cabezas, ¿no? Y no nos deja respirar, y sentimos como un ahogo, y no sentimos, amén, a Dios, no sentimos la salida, no vemos la salida. Bueno, es porque este espíritu, ¿no? del infierno viene sobre nuestras vidas, y lamentablemente nosotros bajamos la guardia en nuestra mente, y el diablo se apoderó, y hoy vivimos bajo ese espíritu, ¿no? diabólico, podríamos decir, lamentablemente. No digo que estés endemoniado, amén, ¿no? Eso, amén, no es así, aleluya. Bueno, la palabra que usa Jesús en este texto, ¿no? para afán es la palabra griega merimna, ¿no? Y esa palabra griega se traduce como preocupado o abrumado. Versículo 34 del texto dice, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, ¿no? que el consejo, amén, de la palabra de Dios, el consejo del pastor o el consejo del liderazgo muchas veces es, no, vos tenés que prever el futuro, tenés que tener previsión de futuro, tenés que tener un fondo de emergencia, tenés que pensar qué vas a hacer de tu vida mañana, cuando estés jubilado o jubilada. Con esto tenés que pensar. Ahora, ¿qué es lo que está queriendo aquí decir el Señor? Porque en ningún momento el Señor nos está diciendo que no pensemos en mañana, sino que Él está diciendo que no te afanes por el día de mañana. ¿Se entiende? No te afanes por el día de mañana. No dice que no pienses en el día de mañana, sino que
no te afanes por el día de mañana, o sea, no te abrumes por el día de mañana, porque como dice allí el texto, el día de mañana traerá su propio afán, o sea, ya vas a tener de qué preocuparte, si no sabes manejarlo. El día de hoy ya querés manejar el día de mañana, es demasiado. No te preocupes por el día de mañana, porque como dice Santiago capítulo 4, versículo 15, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si el Señor quiere, y de eso se trata. Pero si el Señor quiere que esto sea así el día de mañana, la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás bien para afrontarlo? Porque vendrán problemas, vendrán necesidades, pero ¿cómo está tu vida para ese tiempo, para ese momento? Por eso hablamos de previsión, por eso hablamos de futuro. Tenemos, amén, una historia, ¿no?, que es la historia por excelencia en la palabra de Dios, y la historia de Marta. Vamos a leerla en Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42. Lucas 10, 40 al 42. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Para los que no conocen esta historia, ¿no?, Jesús viene a la casa de Lázaro, ¿no?, resucitado, ¿no?, y tiene, por allí decirlo, ¿no?, un almuerzo o cena, ¿no?, y están allí Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿no?, a la cual María lo que hace es postrarse a los pies de Jesús, ¿no?, y escuchar a Jesús. Amén. Mientras Marta estaba, dice, con sus quehaceres. ¿Cuáles son los quehaceres? Y bueno, posiblemente eran otros tiempos, pero algo similar, algo parecido a los de hoy. Estaba preocupada, amén, porque la casa quizás no estaba limpia. Posiblemente, amén, quedaron todos los vasos, los cubiertos, todos ahí, ¿no?, sucios. Ya algunos se van identificando, ¿no? Veo algunas sonrisitas cómplices ahí, ¿no? Como en casa, mi amor. Cállate porque te rompo todos los dientes. En el amor del Señor. Ahora, Marta todavía, amén, se queja. Tenía a Jesús en su casa. Amén. Visitante ilustre. Dios en su casa, Dios, amén, el Hijo de Dios, el Salvador, amén, el profeta, el maestro, amén, el sacerdote, el sanador, el libertador, tenía todo, amén, lo que podía aspirar una persona en su casa, ¿no? Y ella estaba preocupada, amén, porque no barrió, amén. Dice, me hubieran avisado, por lo menos tiraba la basura bajo la alfombra, te voy a matar, María, cuando se vaya Jesús te mato, El problema que tenía Marta, que muchas veces lo tienen cristianos, es que tenía el orden de prioridades invertidas. Amén. Estaba Jesús, lo más importante, orden número 1, urgente, ya, ahora, pero ella estaba ocupada en la rutina de todos los días, ¿no?, y en lo que van a decir y van a pensar, cuando se vayan de casa van a decir, Marta, mirá la casa de Marta. No hay ninguna Marta acá, ¿no? Por la duda. Es mi segundo nombre, pastor. Yo me llamo Marta. ¿Qué van a decir de mí? Cuando se vayan a la casa de Marta. No vayan a la casa de Marta, todo huele mal, está todo sucio, es un conventillo. Amén. El texto, amén, principal que leímos, ¿no?, del afán y la ansiedad, habla sobre la comida, la salud y el abrigo. Y aquí vemos también las prioridades invertidas y Jesús trayéndonos, ¿no?, a la idea de lo que Dios quiere y pretende en nuestras vidas. Que ustedes no deben preocuparse, ¿no?, por estas cosas, porque Dios tiene cuidado de ustedes, aleluya. Si ustedes buscan, amén, Dios
el reino de Dios, su justicia, yo me voy a ocupar de suplir sus necesidades. No inviertan los roles, no confundan las prioridades, amén, porque eso no es lo que yo quiero, amén, no es la voluntad de Dios para sus vidas. Primero, amén, está Dios. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Primero está Dios en nuestras vidas. Lo demás, aleluya, ya vendrá, gloria a Dios. Ya vendrá por añadidura, dice su palabra. Ahora, todo esto que hablamos y estamos diciendo es para preocuparse o para ocuparse, aleluya. No es para preocuparse, gloria a Dios. Amén. Aunque el diablo quiere que nos preocupemos, aunque el diablo quiere, amén, que invirtamos las prioridades, que vivamos una vida no afanosa, ansiosa, no, la idea de Dios es todo lo contrario, que tú tengas paz mental y victoria en tu corazón, aleluya. Amén. Que puedas disfrutar de la vida. Pasa el tiempo, días, semanas, meses y años, ¿no? Y cuando quieras darte cuenta, pasó la vida. ¿Y cómo pasaste tu vida? Bueno, la palabra de Dios y el plan de Dios es que tengamos vida en abundancia. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Así que aquí el Señor nos da una receta, si podemos llamarlo así, para vivir una vida victoriosa. Amén. Tengo aquí una ilustración, amén, que es una charla de dos pajaritos. Amén. Pío, pío. A ver, perdón. Ahora sí. Dice así, bueno, es una mini charla es. Con los anteojos no los veo, no voy a hacer así. A ver, vamos. Dijo el tordo al gorrión: quisiera realmente saber, no sé si hizo así, ¿no? Pero no importa. A ver, quisiera realmente saber por qué estos humanos se angustian y afanan tanto. Dijo el gorrión al tordo: amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre Celestial que los cuide como a ti y a mí. Amén. Aprenda de los animalitos, mi hermano. Pío, pío. Amén. Es chistosa, ¿no? Amén. Ríase si quiere, amén. No es pecado. Es chistosa la ilustración, ¿no? Pero viene al caso. Porque el Señor dice allí, amén, si Dios se preocupa, amén, por los animalitos, si Dios se preocupa, amén, por los árboles, las plantas, amén, y todas esas cosas, ¿cómo no se va a preocupar por ustedes, que son su creación, que están hechos a imagen y semejanza de Dios, y que aún más, ustedes son hijos e hijas de Dios, y tienen un Padre Celestial en el cielo? Amén. El problema muchas veces es que hay falta de confianza en Dios. Y con nuestra actitud, recuerde, amén, la palabra afán tiene que ver con actitud. Con nuestra actitud negamos la fidelidad y providencia divina y hacemos al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, lo hacemos pequeño, ¿no? Y terminamos teniendo, entre comillas, un Dios de bolsillo. Que esto pasa muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de sanidades, ¿no? Y creemos que Dios puede hacerlo, pero no es tan grave, amén, como para que el Señor me sane de esto. Y decimos, no lo voy a molestar al Señor. Pero a veces ese no voy a molestar al Señor es un poco de incredulidad y duda en uno. Y no es fe y confianza en el Señor de que lo puede sanar. Porque el Señor te puede sanar de una enfermedad mortal como también te puede sanar de un dolor de muela. Amén. Para el Señor lo mismo. Como hablábamos tiempo atrás, un milagro es un milagro. Pero la realidad es esta, muchas veces, que hay falta de confianza en Dios y es hacia dónde apunta nuestro Señor Jesús, ¿no? En esta historia del afán y la ansiedad de Mateo 6. Versículos 32 y 33 del texto, lo voy a leer, dice: porque los gentiles, los pecadores, los mundanos, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Aquí habla, amén, de los gentiles, o sea, gente incrédula, gente que no cree, ¿no? Y gente, amén, que debería creer en Dios, amén, y confiar en el Señor, porque dice que Dios sabe que tenemos necesidad.
Y muchas veces pensamos que no. ¿Y el Señor no ve? ¿Y el Señor no sabe? No levante la mano. El Señor no ve mi necesidad, no ve mi problema. Sí, el Señor sabe, pero también te dice, amén, pídeme. Pídeme, te dice el Señor. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así que pedir es poner la fe en acción. Y muchas veces no pedimos porque no confiamos, no creemos. Así que el Señor sabe de qué tenéis necesidad en esta mañana. Si sea, amén, matrimonial, paternal, laboral, vivienda, salud, lo que sea. Quizás sea una revelación para tu vida, pero Dios sabe que tenés necesidad. Amén. Pero el Señor te dice, pídeme. Pídeme. Y pídeme con fe. Juan capítulo 14, versículo 1, son palabras de Jesús una vez más. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, ¿crees, aleluya, la palabra de Dios? Bueno, creed lo que yo te estoy diciendo, porque lo que yo te estoy diciendo está escrito en la palabra de Dios, está basado en la palabra de Dios. Y lo que estás escuchando esta mañana, estás escuchando lo que dice este libro, el libro santo, aleluya. Amén. Que confíes en Dios, que no te dejes apoderar, por así decirlo, ¿no?, del afán y la ansiedad. El salmista David 31:14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. No, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Aleluya, que hay una gran diferencia. No, yo creo en Dios, yo creo en mi Dios. Gloria a Dios. Mi Dios. Como dije, la solución, no el remedio, el antídoto, no la salida, como tú quieras, amén, la puedes encontrar en la oración. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, un texto muy conocido, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, ansiosos, aleluya. No se preocupen, amén. Tú tienes, amén, este problema, tú tienes estas necesidades. Todos tenemos problemas y necesidades, diferentes, pero las tenemos, amén. ¿Qué nos dice y nos enseña la palabra de Dios? Echar todas nuestras necesidades a los pies de Cristo Jesús. No hay otro mejor lugar que dejarlo a los pies de Cristo Jesús. Que Él se encargue de eso, aleluya. Y que nosotros podamos vivir la vida que el Señor quiere, de paz, de victoria, de gozo, de felicidad, ¿no? Por el hecho de hacer la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios. Y el Señor dice, vení a mí, vení al pie, como decía nuestro pastor hace poco, ¿no? Déjalo acá. Y vos seguís disfrutando, amén, de la salvación que yo te di. Eso es lo que Dios quiere. Por nada estéis afanosos. Amén. La paz de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Cierro, ¿no?, en esta mañana con el Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Esto es muchas veces para la clase de persona que dice, bueno, si ya no trabajo, no como. Mirá, vamos por parte. El Señor dijo que debemos trabajar. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Tenemos que trabajar. Gloria a Dios que el Señor nos da, amén, salud. Gloria a Dios que Dios nos da trabajo, aleluya, y que nos da la bendición. Ahora, de esto podemos armar un sermón y no me quiero ir, aleluya, pero recuerdo cuando el soldado romano vino a Juan el Bautista, como quejándose, diciendo, pero estos, amén, son unos ratas, pagan, amén. ¿Qué le dijo Juan el Bautista al soldado romano? Dice, contentaos con vuestro salario, le dijo. No dice, conformaos con vuestro salario. Contentaos, aleluya. No estás, amén, conforme, está todo bien, gloria a Dios, pero que
quite el contentamiento, el gozo, amén, de tener vida, de tener salud y de tener trabajo, aleluya. Y que Dios se va a encargar de proveer si tú confías en el Señor. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. No me quiero extender, pero lo que dice aquí, amén, es que gloria a Dios que estás vivo, gloria a Dios, amén, que tienes salud y puedes trabajar, gloria a Dios, amén, que tienes un ingreso a tu casa, pero no te afanes por eso, porque todas esas cosas, amén, son pasajeras, son temporales, aleluya. Y si tú quieres tener paz, la paz de Dios, como hablábamos anteriormente en tu vida, dice que Dios a su amado dará el sueño. ¿Quién es el amado de Dios? Es aquel que hace la voluntad de Dios, el que lleva, amén, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es aquel que pone a Dios primero y le entrega todas sus necesidades, porque Él sabe que tiene necesidad. Y uno pide y confía en el Señor. El Señor, mi vida está en tus manos, amén. Mi hogar, mi familia está en tus manos, mi trabajo está en tus manos, Señor. Aleluya. Lo que tú me pidas, lo que tú quieras que haga, yo lo haré, aleluya. Amén. Pero yo quiero tu paz en mi vida. ¿Quién quiere la paz de Dios en su vida? Amén. Y cierro con este versículo. Amén. Me río antes porque es uno de mis preferidos. Y bueno, me gusta. Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Me encanta, aleluya. Al punto que pongo la cabeza en la almohada, digo, antes de apoyarla, digo amén, por las dudas que no tenga tiempo. Amén. Como decía mi hermano y mi hermana, Dios sabe que tenemos necesidad. ¿De qué cosa tenemos? ¿Qué tan grave es para nosotros? ¿Qué tan importante es para nosotros nuestras necesidades? Pero, ¿sabe una cosa? A Dios le debemos todo. Le debemos la vida, lo que somos. Todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Que si nos quiere quitar, nos lo va a quitar. Aleluya. Pero no es el corazón de Dios ni la voluntad de Dios. Pero que el Señor quiere en esta mañana que aprendamos a confiar en Él y no vivir afanosos ni ansiosos, ¿no? Sino poner al Señor primero. Y esas necesidades tan importantes y tan urgentes en nuestras vidas, Dios se va a encargar de suplirlas. Señor, ayúdame, Señor, son tuyas. Amén. Yo sigo adelante. Amén. Tú eres lo más importante para mí. Lo que tú quieras que haga, yo lo hago, Señor. Tú, amén, te encargas de eso. Gloria a Dios. Dios dice, vos buscad el reino de Dios y yo me encargo de todas tus necesidades. Qué mejor trato ni negocio, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Dios es fiel. Amén. Y cumple su palabra. Así que el Señor en esta mañana no quiere que vivas bajo ninguna de estas circunstancias, sino que tengas la paz de Dios en tu vida. Y se nota cuando tienes la paz de Dios en tu vida. Amén. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro.